Muy bien, ayer vimos lo que era la geopolítica, así es. Eh, bien, ¿qué más vimos? Hablamos por ahí de unas etapas de la revolución industrial, como diferentes etapas que se tienen en cuenta, ¿sí? En ese desarrollo de la revolución industrial. Y dijimos que el día de hoy íbamos a ser mucho más específicos en este tema del reparto colonial, ¿sí? Les explicaba yo la manera en que Europa pues empezó a enriquecer durante el siglo XIX, buscando diferentes materias primas por todo el mundo, ¿sí? Las buscó en América, tratando de establecer un comercio bilateral, obviamente con ventajas para ellos, por un lado, y emprendiendo todo un proceso de colonización en continentes como en África y en Asia. ¿Sí? Ustedes saben que esas tierras, esas tierras de África y de Asia, pues tienen toda una historia milenaria, ¿no? De hecho, pues se dice que el origen de la especie humana, pues según la postura evolucionista, estaría más o menos en África, ¿sí? Se piensa eso, que de África, digamos, sale el primer Homo sapiens. Entonces, este Homo sapiens entonces se desplaza por lo que nosotros conocemos allí por Egipto, se mete a la zona continental de Asia, luego llega por allá a las estepas, llega al norte, ¿sí? A Rusia, y se cruza algo que se llama el estrecho de Bering, y de esa manera se da el poblamiento de América. O sea, esa es como la creencia que se tiene, o digamos, algunos de los desarrollos científicos con los que contamos, se considera que por ahí es donde está la cuestión. Pero bueno, eso no, o sea, con el pasar del tiempo y en ciencias sociales, pues yo quiero que ustedes entiendan que en historia, en arqueología, eh, se va a poder encontrar, se va a poder ver que hay versiones de la historia que pueden cambiar, hay versiones de la historia que se pueden modificar, o sea, no todo lo que nos digan necesariamente fue de esa manera, ¿sí? Es una teoría, ¿no? Decir que el origen del ser humano fue en África y que ahí se expandió por el resto del mundo es apenas una teoría, no es la verdad absoluta. De hecho, nosotros desconocemos nuestro origen, no sabemos cómo llegamos acá, no sabemos cómo habitamos este planeta, es un completo misterio aún. Hay diferentes posturas, hay teorías, en algún momento, o sea, de pronto en años futuros cuando estemos en filosofía, podremos de pronto hablar de eso un poquito, pero lo que les puedo decir por ahora es que la historia, perdón, la ciencia nos da una versión y esa es la versión que aparece en los libros, ¿sí? En los libros que nosotros estudiamos. Entonces, ¿por qué es importante África? Bueno, ya pues ese dato que les estoy dando del origen, ni más ni menos. ¿Mm? Eh, Ustedes si han visto, por ejemplo, documentales de Discovery Channel, de Animal Planet, pues se muestra el continente africano, se muestra como si fuera un escenario salvaje, ¿no? O sea, donde hay leones, donde hay serpientes venenosas, donde hay hienas, bueno, o sea, entonces esa es como la mirada que nosotros tenemos de África, ¿sí? A África la miramos como un entorno bastante salvaje y esa es como la proyección que los medios de comunicación le han dado a nuestra forma de verlo.
¿sí? Nosotros tenemos, muchachos, que aprender a ver las cosas con criterio, ¿sí? Y pues sí, obviamente África es un continente con bastantes contrastes climáticos y esas especies como por ejemplo los leones, como por ejemplo las hienas, bueno, todos esos animales, los hipopótamos, todos esos animales son de allá, pero África es mucho más que eso, ¿sí? A veces nos muestran una versión de África como en un sentido muy silvestre, muy salvaje, muy primitivo, y resulta que, o sea, África también tiene su propia historia, ¿sí? Y de África hay que hablar muchísimo porque de África también se sacó mucha materia prima, se extrajo mucho carbón, se ha extraído mucho petróleo, bueno, en fin, cualquier cantidad de cosas para el desarrollo de las potencias, ¿sí? Para el desarrollo de países más avanzados, por decirlo de alguna manera. A veces nosotros decimos, no, es que esos países son más avanzados. Hay que mirar a costa de qué, ¿sí? Yo no quiero menospreciar el desarrollo científico, ni tampoco menospreciar los avances, pero cuando todos esos avances y ese desarrollo, entre comillas, se da porque detrás de eso hay gente muerta de manera miserable, por decirlo de alguna manera, gente explotada vilmente, hay esclavitud, hay formas inhumanas de trato, pues como que ese desarrollo no queda del todo como con un buen sabor de boca, ¿sí? Hagan de cuenta cuando nosotros decimos que somos felices, pero somos felices porque le hacemos bullying a todo el mundo. Y entonces a costa del sufrimiento del otro yo soy feliz. Y pues resulta que esa no es una felicidad auténtica, eso es, bueno, otra cosa diferente, que no es muy positiva, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo que un gran logro, que un avance tiene que hacerse pues de una forma legal, digna, respetuosa. Y lo que menos tuvo Europa con África, especialmente en el siglo XIX, tuvo de todo menos respeto. O sea, si yo entro a tu casa, me instalo en tu sala, cojo el control, canaleo a mi antojo, y estás en tu casa y ni siquiera te dejo ver la televisión en tu propia casa, me meto a tu nevera, me saco la comida que tienes allí, me la sirvo, me siento ahí en la sala, fuera de eso traigo mi mascota, fuera de eso comienzo yo a clavar puntillas por todas partes, empiezo a usar todas tus cosas sin pedirte permiso, y fuera de eso al final te expulso, te saco de tu propia casa, o sea, hagan de cuenta que la colonización de Europa mmm, a manos a los africanos en el siglo XIX fue algo muy parecido, ¿sí? Eh, Hay unos hombres que viven en unos pueblos y pues esos pueblos están desarrollando su propia historia, tienen sus propias creencias, sus propias costumbres, pero si yo me meto allá y comienzo digamos, a apoderarme hasta incluso de los mismos hombres, porque los convierto en esclavos, los convierto en, digamos, bajo una mirada de que es un ser inferior. Ojo porque aquí el tema racial es fundamental. Nosotros en algún momento profundizaremos lo que significa esa diversidad de razas, ¿sí? Y hablar de las razas. En realidad el tema racial es un tema que genera muchísima controversia, chicos, porque nosotros somos una sola especie, ¿sí? Los que somos más mestizos, los que son más blancos, los que son más rojos, los que son más amarillos, los que son más negros, todos pertenecemos a una misma especie, ¿sí? El profesor que es de Camerún, de Senegal, que es completamente de piel negra, al lado mío, juntos tenemos la misma dignidad, ¿sí? Tenemos los mismos derechos,
provenimos de una misma fuente universal, que le podemos llamar Dios, le podemos llamar, según los de History Channel, los extraterrestres, los que quieran, pero procedemos todos de una misma fuente, ¿sí? Digamos, el hecho de que yo viva a este lado del mundo y que esa persona viva allá al otro lado, no significa que ella sea superior o que yo sea superior, no, ¿sí? Cuando nosotros vemos un mundial de fútbol, los mundiales de fútbol son eventos extraordinarios porque uno puede ver gente de todas las culturas del planeta y diferentes rasgos. Y ustedes ven que cuando hay un partido, pónganle ustedes un partido Nigeria-Alemania, entonces ustedes van a encontrar en una misma tribuna los monos, los negros, van a encontrar gente blanca con rasgos árabes, caucásicos, ¿sí? Incluso ustedes ven un partido de la Champions League y van a ver que muchos jugadores son de raza negra y ganan campeonatos. Entonces, digamos que allí se ve esa diversidad, ¿no? El problema nuestro está en nuestra mente, las fronteras que nosotros le ponemos a los demás, para que, o sea, consideramos que nuestro territorio es sagrado, que a mí nadie me puede invadir, que a mí nadie me puede tocar, pero sí me creo con el derecho suficiente para entrar a invadir el terreno de otro, ¿sí? Y eso lo vamos a entender de la siguiente manera. Resulta, ayer creo que les alcancé a decir, que con tanto desarrollo industrial que iban teniendo los pueblos como Inglaterra, Francia, Alemania, las grandes potencias del de finales del siglo XIX, ellos, digamos, al aumentar, al haber una sobreproducción, pues, hombre, cuando hay sobreproducción, es probable que hayan pérdidas, ¿sí? Si usted, digamos, hace 20 postres y solamente le compran 5, pues, y usted cree que haciendo más postres, entonces, pues va a garantizar el hecho de que los hagas, garantizas de que los vendas, y de pronto no los vendes, entonces resulta que hay una cantidad de pérdidas, ¿sí? Entonces, algo así le pasó a esas potencias industrializadas, ¿no? O sea, como que sus mercados van entrando en una fase de sobreproducción. Y entonces, si eso es así, hay que mirar nuevos mercados. Entonces, por eso vamos a América a buscar allá que los gobernantes de esos países como que nos abran la puerta, nos abran las fronteras para poder comercializar libremente. Por eso es que la industria nacional, hablando de Colombia, hablando de Argentina, de Chile, de Paraguay, de todas las naciones latinoamericanas, es una industria que con el tiempo se va a ver afectada porque pues si se van a imponer los mercados extranjeros, pues no hay mucho chance de fortalecer esa industria nacional. Y en cuanto a África y a Asia, pues es sacar los recursos que hay allí, buscar tratados de libre comercio, mmm, pero tratados obviamente con desventajas, ¿sí? Con desigualdades, no con igualdad, sino con desigualdad. Entonces allí es donde radica el punto de cómo estos países del África se van convirtiendo en puras colonias. O sea, ustedes imagínense una nación toda poderosa como Inglaterra compitiendo por allá con país del Congo. No, pues obviamente la ventaja es notable en industrialización, digamos, en una mentalidad frente al dinero, una mentalidad capitalista frente a la acumulación del dinero, ¿sí? El africano, pues él digamos que no se preocupaba tanto por ello, estaba quizás si se quiere en una sintonía un poco más natural, una integración más profunda con la naturaleza. ¿Qué es lo que le pasa a estas naciones poderosas de Europa? Que se desconectan de la naturaleza. Se les olvida la madre tierra que los sostiene, ¿sí? Y entonces todo este mundo artificial que se empieza a crear es lo que realmente se convierte en su fundamento
para su desarrollo y por ende en el sentido de sus vidas. Entonces, algo muy importante, chicos, es que nosotros no nos olvidemos del piso que nos sostiene. O sea, hay que cuidar la madre tierra, hay que cuidar los ríos, hay que cuidar las plantas, etcétera. Bueno, entonces, ¿cómo se da esa presencia de Europa en África? Digamos que la primera mitad del siglo XIX se empiezan a dar ondas de exploración. Entonces se van estos hombres de Inglaterra, de Alemania, de, si se quiere, de Italia, de Bélgica, bueno, de todos estos países, y se van a dar sus tours por África, a conocer el continente, a adentrarse en él, a explorar un mundo que obviamente es maravillosamente rico, ¿sí? Es un mundo por explorar, un mundo natural bellísimo, ¿sí? Maravilloso, pero pues obviamente como hay animalitos salvajes y todas esas cosas, pues entonces los cazadores se van con sus escopetas y pues digamos que el respeto por la naturaleza es más bien como mínimo, en fin. Entonces, aparte de esos exploradores también van unos misioneros, los misioneros para llevar la fe protestante sobre todo, ¿no? Recuerden que en Europa hubo como esa, digamos, ruptura en la Iglesia Católica cuando comienzan los tiempos modernos, por allá en el siglo XVI, y entonces la religión católica deja de ser como la única, y vienen todas estas religiones protestantes, ¿no? Como luteranismo, calvinismo, en fin, eso ustedes lo debieron de haber visto más o menos en séptimo. Entonces resulta que, claro, o sea, se van para el África y comienzan esa labor, digamos, misionera, esa labor, digamos, evangelizadora, por decirlo de alguna manera, se iban como a darle las catequesis a los negritos, ¿sí? Bien. ¿Cuándo comienza esa labor? Esa labor comienza desde el siglo XV, o sea, no se queda solamente en el siglo XIX, eso comienza desde el siglo XV, cuando los portugueses inician en las costas de África esa labor de evangelización, ¿sí? Ya para comienzos del siglo XIX, ¿qué es lo que pasa? Que ya pues ya se tiene un conocimiento un poco más profundo del continente africano y entonces pues se entra allí y se comienza, digamos, a hacer todo un ejercicio de explotación de tierras, de extracción de minerales, y pues también la esclavitud está ahí, ¿no? Pues uno de los mercados que, digamos, fue bastante cruel, por decirlo de alguna manera, digamos que si yo estoy en clase no se me permite tanto juicio histórico, y decir que algo es cruel puede ser un juicio, de pronto es algo que no es del todo objetivo, pero pues digamos que el profesor también tiene sentimientos, tiene corazón, entonces pues para mí es una crueldad sacar a una persona de su territorio a la fuerza amarrada, embarcarla, ¿no? O sea, como si fueran reses, aunque con los animales tampoco se debería dar ese trato, subirlos a un barco, llevarlos a través del océano Atlántico, los negros que subían en los barcos y que los llevaban a las costas de aquí de Latinoamérica, llámese Cartagena, Lima, Río de Janeiro, La Habana, en fin, ¿sí? A donde los trajeran. Por el camino, los que se iban enfermando y los que veían que no podían intercambiar, no podían comercializar, entonces los botaban al mar. Simple y llanamente eso, para que el barco pues no, digamos, no quedara tan pesado. Entonces, eso es algo que nos tiene que hacer pensar a nosotros en cómo el género humano se ha tratado a sí mismo, ¿sí? Como especie nos tenemos que pensar y poner en los zapatos constantemente del otro. Fíjense ustedes esos registros que la historia nos trae, ¿sí? Cuando llegan aquí a América, pues los intercambian
por aceite, los intercambian de pronto por algodón, por azúcar, sobre todo el azúcar va a ser una cosa aquí bien importante, digamos, en las relaciones económicas entre estos pueblos con Europa. Los intercambian de pronto por pimienta, por especias, y esas especias y todo eso se lo llevan a Europa, ¿sí? Y en Europa se llega, se intercambian todos esos productos por dinero, dinero que sirve para ir al África y explorar y volver otra vez a cazar cualquier cantidad de negros como si fueran animales vistos de esa manera, tristemente, y vuelven y se embarcan y vuelven y se traen a América y así sucesivamente. Se la pasaron desde el siglo XV hasta el siglo XIX, ¿sí? En esa vuelta, constantemente. Entonces, ¿cómo sería que en Inglaterra había una cosa que se llamaba compañías negreras? O sea, las compañías negreras era pues ir a coger los negros para la esclavitud y pues llevarlos a América pues para que trabajen. ¿Y por qué los trajeron a América? Ah, pues porque aquí los españoles acabaron con los indígenas y entonces no había mano de obra gratis, ¿sí ven? Por eso fue que los trajeron a América. Entonces, bueno, digamos que todo el planeta, todos los pueblos de la Tierra, en algún momento tendremos que sanar y perdonarnos muchas cosas que nos hemos hecho, ¿no? Muchas bestialidades a través del tiempo, ¿sí? Entonces, pues esta es la historia de cómo se comienza ese proceso de colonización en África, ¿sí? Hay una cosa que es bien importante, la idea de civilización. ¿Qué es una civilización, muchachos? ¿Sí? Nosotros pensamos que alguien civilizado es alguien que tiene plata, que tiene buenos modales, que tiene carro y que tiene una buena casa, ¿sí? Pero si la civilización implica acabar con los bosques, contaminar los mares, ir y acabar la riqueza cultural de pueblos indígenas o de pueblos negros, pues ese no es ningún civilizado, es un guache, ¿sí? Ese también es un guache, ¿sí? Entonces, digamos que esas guachadas fueron las que quizás se dieron en todo este proceso de colonización. Bueno, vamos entonces a hacer lo siguiente. Ustedes me van a decir, les voy a compartir pantalla, quiero mostrarles un mapa, quiero mostrarles cómo se dio más o menos ese reparto colonial para que ustedes se vayan haciendo una idea. Ustedes me dicen si ven la pantalla compartida. Aquí estoy haciendo el procedimiento. Bueno, vamos a mirar aquí un mapa sencillito. ¿Están viendo el compartir de pantalla, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Excelente, listo. Sí, señor. Sí, señor. Miren, son mapas muy sencillos que ustedes pueden encontrar ahí en Google, pero yo quiero mostrarles acá una cuestión. Fíjense ustedes que África está completamente invadido por Europa, ¿sí? Mire, territorio belga, entonces el país del Congo y Ruanda. Territorio británico, Egipto, Sudán, por aquí queda también, por acá queda lo que es Eritrea. Territorio francés, lo que está en azul, entonces es el África Occidental. Por aquí quedan los países, por ejemplo, como Gambia, queda Liberia, Argelia, Togo. Nosotros hemos escuchado hablar de esos países por ahí cuando hay mundiales de fútbol. De resto, es muy triste que casi no nos hablen de estos territorios. Y ustedes no se imaginan la cantidad de historia que hay por acá, ¿sí? Porque empezando que los ancestros, digamos nosotros también tenemos raíces afroafricanas, ¿sí? Los que de pronto somos más morenos, bueno, en fin.
Entonces, resulta que nosotros venimos, o digamos nuestros ancestros, pues, lo sacaron especialmente de estos territorios que están en azul, ¿sí? Y este mar que queda a este lado sería el mar Atlántico, entonces, ¡pum!, van rumbo a América y se los llevan, y esos son los que por el camino cuando se enferman botaban por el mar, lo que les estaba contando ahorita. Estos pueblos que están en amarillo, ¿sí? Miren, territorio británico. Sudáfrica, hay una historia bien especial en Sudáfrica, no solamente porque haya habido un mundial de fútbol, sino por todo un tema político de un señor Nelson Mandela. Alguna vez hablaremos de él, de eso hablaremos, yo creo que hacia final del año más o menos, volveremos a tocar ese tema. Territorio español, fíjese que ya los españoles tienen muy poquito territorio. El Sahara español, esto por aquí es Marruecos, ¿sí? ¿Por qué poquito territorio para España? Porque España estaba en decadencia. España tuvo su cuarto de hora cuando fueron los colonizadores aquí en América, ¿sí? Pero España se fue a la cola de Europa, es como la cloaca, pues, porque pues al lado del resto de los países de Europa, pues en el siglo XIX cayó en profunda crisis, ¿sí? Y pues en el siglo XX van a tener ellos su guerra civil española, tema que también pues abordaremos cuando lleguemos al siglo XX. Territorio portugués, Angola, tenemos un país como Angola, Mozambique, ¿sí? Si no estoy mal, eh, de por aquí más o menos era el técnico ese que tenía la selección Colombia, ese con el que nos metieron 6-1, Queiroz, sus raíces eran como de un país de estos, ¿sí? De ascendencia portuguesa. Territorio alemán, ojo con esto de Alemania, porque si ustedes se fijan en el reparto, hay poquito para Alemania, y eso a los alemanes no les va a gustar, y por esa razón ellos van a generar una guerra, ¿sí? Bueno, no fueron ellos solos, en realidad cuando uno hace una guerra, la guerra la hacen todos los bandos que participen en la guerra, pero el hecho de que haya tan poquitos países, ¿sí?, poquitas colonias para Alemania, va a ser una de las causas de la Primera Guerra Mundial, eso para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta. Y territorios independientes, ¿sí? Escasamente por acá nos aparece Etiopía, de pronto creo que Liberia, y ya. Básicamente, pues esta es una África de finales del siglo XIX y del siglo XX. Fíjese que la fecha que aparece acá es reparto de África en 1913, pero en realidad ese reparto venía desde mucho antes. Miremos aquí un mapa de pronto un poquito más visual, de pronto un poquito más colorido, para que nosotros logremos apreciar realmente cómo fue ese reparto, ¿sí? Hagan de cuenta que uno llegan los que se creen los chachos, llegan al barrio y se apoderan de toda de toda la comuna, se apoderan de la vereda, ¿sí? Y empiezan a hacer con la gente lo que quieran, ¿sí? Algo así hicieron los europeos, o sea, se comportaron como unos bandidos, y eso hay que decirlo, uno no tiene por qué callar ese tipo de cosas. Bueno, bien, mire, ustedes aquí, por ejemplo, esta imagen es bien representativa. Aquí, por ejemplo, estos señores, hagan de cuenta, ven al África como una tortica y se la empiezan a repartir, mire. Entonces, cuando uno se reparte algo con otros, pues para no pelear con los otros, pues la idea es que todo como que tenga partecitas iguales. Pero si ustedes se dieron cuenta, el reparto no fue tan igual, ¿sí? Era más bien como desigual. Y eso va a generar guerras en el futuro. Bueno, eso en cuanto al reparto colonial. Vamos entonces por acá.
a dejar de compartir pantalla y volvemos a nuestra clase. ¿Qué les pareció ese mapa? O sea, ¿pudieron ustedes visualizar, pudieron apreciar cómo fue que los europeos se repartieron África? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Nada? Opiniones, Pues comentarios. que sería, Dime, Jimena, pues que sería injusto porque deberían repartir todo por igual. ¿tú crees que lo justo sería repartir todo por igual o no repartirlo? Sí, señor. ¿Qué sería más justo? O sea, ¿repartirlo por igual o no repartirlo? ¿No repartirlo? No Profe, repartir. Claro, en este caso, disculpe, no alcancé a escuchar bien la pregunta. no, estás muy bien, sí. No, claro, no repartirlo, porque, o sea, es como cuando llegaron los españoles acá, es lo mismo. Eh, Hagan de cuenta que llega el español con su soberbia y dice, no, es que nosotros los descubrimos y nosotros luego no estábamos descubiertos por nosotros mismos. O sea, es como yo ir a tu casa y decir, descubrí tu casa. No tiene sentido, no tiene lógica. ¿Mm? Y fuera de eso, oprimirte, esclavizarte, incluso hasta matarte y apoderarme de tu casa. ¿Sí? Entonces, esto realmente, pues chicos, son las lecciones que nos deja la historia. Y cuando uno ve este tipo de historias, cuando uno analiza este tipo de circunstancias, no se trata ya de juzgar ni de ahondar en las heridas, porque pues no vale la pena. Pero lo que sí hay que hacer es evitar que estas cosas vuelvan a ocurrir, ¿sí? Y ustedes, digamos que son pues los ciudadanos del futuro. Algunos de ustedes harán parte de la clase política, algunos de ustedes pues serán administradores, economistas, etcétera, etcétera, y pues tendrán un país, digamos que le tendrán que dar un rumbo distinto de pronto al que tiene, ¿sí? Entonces, digamos que ahí el conocer la historia nos sirve a nosotros para no repetir algunas cosas que no se han hecho bien. ¿Cómo nosotros podemos evitar ese tipo de cosas? Dejando de comer tanto cuento, por ejemplo. A veces nosotros creemos que la versión real de la historia es del vencedor. Hagan de cuenta unas películas del lejano oeste, allá en los Estados Unidos, cuando llegaban los ingleses a apoderarse del territorio y estaban los indios piel roja. Y los indios piel roja pues cuidando su territorio, pero pues los ingleses como que llegaban con sus armas, con su poderío y lograban apoderarse del territorio y mataban los indios y entonces quedaban como unos superhéroes, ¿sí? Y entonces nos queda la imagen de un superhéroe, alguien que, o sea, uy, el duro porque fue, invadió un pueblo y acabó con todo el mundo y se apoderó con ese territorio y creemos que eso es grandeza. No, eso es todo lo contrario, eso es bajeza, ¿sí? La grandeza está en que nosotros podamos reconocer nuestras diferencias, convivir en paz, eso sí es grandeza, ¿sí? Que por ejemplo, un español de esos que vino acá, se hubiese sentado, por ejemplo, a aprender las lenguas indígenas, eso es grandeza, ¿sí? Que haya tratado de comprender nuestra cultura en vez de acabar pueblos enteros, eso es grandeza. Pero bueno, era lo que tenía el ser humano de ese entonces, era como las herramientas que tenía, tampoco lo podemos juzgar. Lo que podemos hacer es ver todos estos espejos para no repetir nuestra historia y nosotros dejar de ser tan ingenuos, ¿sí?
a veces nos pasan en Disney historias fantasiosas, ideales, ¿sí? No hay que comer tanto cuento. Desde la niña que a veces cree en la existencia del príncipe azul, ¿sí? Tal príncipe azul no existe, ¿sí? No, hay muchachos buenos, muchachos que tienen muchas virtudes, muchas cualidades, pero también tienen defectos. Entonces es no dejarse vislumbrar. A veces nosotros vemos una ciudad súper desarrollada, tecnificada. Se van a dar cuenta cuando nos muestren Qatar, el escenario del próximo Mundial de Fútbol. Y entonces, uy, qué construcciones, qué estadios, o sea, qué maravilla. Pero detrás de eso, ¿qué hubo? Muertos ahí construyendo los estadios para el Mundial, insolados porque pues Qatar queda en un lugar desértico donde la temperatura es supremamente alta, entonces pues se podrán imaginar ustedes la cantidad de deshidratados que hubo allí y por ahí a costas de un sueldo bien mísero. Entonces, eso para que nosotros lo tengamos muy presente, no solamente para completar exámenes, para resolver preguntas cuando el profesor pregunte, sino para nuestra vida. O sea, es importante que tengamos esa conciencia crítica frente a todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Bien, hay un evento histórico que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. A finales del siglo XIX viene la famosa Conferencia de Berlín. Esa Conferencia de Berlín, ¿qué fue lo que hizo? Pues algo que les mostré ahorita en el mapa, anexar territorios de Togo, Camerún y del África Oriental por parte de Alemania. ¿Sí? Alemania estaba configurándose como un Estado nacional a finales del siglo XIX. Y entonces, así como el resto de países de Europa se había repartido el ponqué, como lo vimos ahí en la imagen, pues Alemania también quería lo suyo, ¿sí? Y entonces en esa conferencia de Alemania pues se hizo esa anexión de esos territorios. De todas maneras, ese anexo a esos territorios le iba a traer problemas con otros países, ¿sí? Otros países pues no iban a permitir que como que Alemania creciera tanto. Ejemplo, la Gran Bretaña, por ejemplo, la Inglaterra, Francia. Por ejemplo, los ingleses. Pudimos ver nosotros en el mapa que los ingleses tenían mucho poder sobre lo que es Egipto, ¿sí? Y ustedes, yo creo que por ahí en Semana Santa que les muestran las películas de los 10 mandamientos y ahí muestran, por ejemplo, que los faraones y los egipcios tienen una historia milenaria fundamental. Y ustedes por allá en sexto debieron de haber visto algo de eso, la grandeza de la civilización egipcia, ¿sí? Egipto es, digamos, una cuna de conocimiento, de sabiduría para todo lo que es el mundo occidental, ¿sí? Allí se originaron muchas de los conceptos, de las costumbres que tuvieron los pueblos de Europa a través de los siglos. Y sin embargo, en el siglo XIX ya Egipto ya no era esa región milenaria, poderosa, faraónica, no, era una colonia inglesa. Y entonces los ingleses utilizaron ese lugar pues para generar rutas para el comercio. Entonces por allá se hicieron algo que se llama el Canal del Suez, ¿sí? Que queda pues ahí en Egipto. Le sacaron provecho al río Nilo. Para los egipcios de todos los tiempos, los egipcios originarios, el Nilo es grandeza, el Nilo es la fuente de la vida. Y entonces hasta el mismísimo río Nilo le echaron mano, ¿sí? Los colonizadores. Entonces, esta es la historia, estas son las bases que nosotros necesitábamos tener históricas del siglo XIX para que nosotros podamos entender
todo lo que se va a dar en el siglo XX. Nosotros tenemos que ahora abordar un tema bien importante, que es todo lo concerniente a lo que es socialismo, comunismo, bueno, toda esta filosofía de Carlos Marx, todas esas ideas, las vamos a estudiar entonces en la próxima clase, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer ahora, digamos, el tiempo que nos queda, o sea, la última hora de clase, va a ser para que nosotros podamos, los que no han terminado, sentarnos, terminar la guía que tenemos que entregar para el día de hoy y enviarla. Los que ya entregaron, listo, pueden descansar tranquilos. Los que no, entonces tienen que aprovechar el tiempo y terminar pues la guía. A través del WhatsApp, entonces ahorita una vez termine aquí la clase, voy a estar pues respondiendo algunas inquietudes, algunas dudas que tengan ya para la presentación final de su guía. Y quedaríamos entonces de esa manera con ustedes. Tendríamos nuevo encuentro a través de la plataforma Meet la próxima semana. Y pues bueno, no sería más. ¿Ustedes tienen alguna inquietud, algún comentario que hacer, bien sea sobre la guía o sobre la clase? ¿Algo que acotar? ¿No? Bueno. Señor. Bueno, entonces, chicos, feliz día y cualquier inquietud, entonces ahí por el WhatsApp, entonces. Bueno, que estén muy bien. Vale, profe, muchas gracias. Feliz día. A ustedes, que estén muy bien. Vale, profe, feliz día. Gracias. Bueno, Feliz día, profe. Feliz día. feliz día, profe. que estén muy bien. Gracias. Profe, Feliz día, profe. Bueno, profe, perdón la tardanza a la llamada, sino que tengo mala conexión. no, no te preocupes, tranquila, o sea, esas cosas pasan. Sí, Vale, muchas gracias. bueno.